Buenos días, compañeros. Mi nombre es Sergio Ernesto García Gómez y soy estudiante de medicina de la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de la Costa. En esta materia de cirugía de mínima invasión le voy a presentar lo que es ECMO. ECMO, o por sus siglas en inglés, se refiere a Extracorporeal Membrane Oxygenation y se trata de una técnica que es invasiva y que oxigena la sangre y elimina el dióxido de carbono, mientras que el pulmón defectuoso descansa y se da tiempo para poder recuperarse. Este soporte vital extracorpóreo tiene la capacidad de complementar la función pulmonar y la función cardíaca nativa en el contexto de una falla al sistema nativo. Es un dispositivo que se utiliza para apoyar o reemplazar la función de intercambio de gases pulmonares en el caso del ECMO venovenoso o la función cardíaca en el caso del ECMO venoarterial, que vamos a ir viendo de qué se trata cada uno de estos. Durante el ECMO se extrae sangre del paciente y se dirige a través de un pulmón de membrana que consta de haces de células adyacentes. Se trata de un pulmón que tiene forma romboidea, que en los componentes, ahí viene una imagen. Estas células adyacentes son fibras huecas que canalizan gas fresco muy cerca a la sangre y permite el intercambio del oxígeno y dióxido de carbono por difusión. Es decir, se trata de básicamente un pulmón artificial. Los dispositivos de soporte tienen su historia y para esto algunos datos importantes en el desarrollo de estos son que comenzaron con la invención del bypass cardiopulmonar, un circuito que se creó por el doctor John Gibbon, que se utilizó con éxito en una cirugía cardíaca por primera vez en el año de 1953. Se utilizó un apoyo extracorpóreo para reparar un defecto en el tabique auricular en un paciente de 18 años. Entonces, según los registros, este es como el primer acontecimiento de un uso exitoso del ECMO. En el año de 1954, es decir, no mucho después, el doctor Walton Lillehei inventó los oxigenadores de burbujas, pero a inicio de estos primeros oxigenadores causaron importantes hemólisis y esto limitó el uso de un oxigenador de burbujas para el intercambio prolongado de gas. Y más adelante vamos a ver que la hemólisis, aunque no es una complicación muy común, sí es una de las complicaciones más severas en la actualidad para el uso de ECMO. En el año de 1957 se desarrolló la silicona, lo que pues es el material de caucho que conocemos que permite que haya un eficiente intercambio gaseoso. Gracias a la silicona es que se formó eso que está en la imagen, que es esa forma romboidea, lo que se le llama oxigenador de membrana, es decir, el pulmón artificial en forma de rombo. Después, el doctor Robert Bartlett fue un pionero del uso de ECMO en insuficiencia cardiopulmonar pediátrica. Él publicó el primer ensayo controlado aleatorizado comparando el uso de ECMO con la atención estándar en el año de 1985. Sin embargo, esta técnica se hizo más omnipresente hasta finales de la década de los 2000, durante la epidemia de la influencia H1N1, como en el año del 2009 aproximadamente, ya que se usó con éxito en muchos pacientes para el tratamiento del síndrome de dificultad respiratoria aguda. Y tomando en cuenta este síndrome, que ha resurgido con la última pandemia del COVID-19 a finales del 2019, entonces llegamos a la conclusión que ECMO se ha utilizado en la actualidad como una terapia para cuidados intensivos por COVID. La técnica ECMO requiere del drenaje de sangre desoxigenada del sistema venoso, moviéndola a través de un oxigenador de membrana que elimina el dióxido de carbono. Entonces se trata de reponer el oxígeno y devolver a la sangre oxigenada de vuelta al sistema venoso o arterial del paciente, dependiendo si se utiliza el veno venoso, pues al sistema venoso, o el veno arterial al sistema arterial. Y ahorita vamos a ver cómo son cada uno de estos. Este proceso es facilitado por un sistema de cánulas, una bomba de sangre, y hay varias marcas de estas bombas, pero todas son bombas centrífugas y deben de proporcionar un flujo eficiente, un oxigenador de polimetilpenteno no microporoso y un intercambiador de calor. Estos son los componentes del circuito.
Todos los circuitos ECMO tienen un suministro de oxígeno y medidores de flujo de gas de barrido en línea con el circuito, que viene siendo el de la imagen B. Este flujo de oxígeno será la fuente de oxígeno utilizada para el intercambio de gases en el pulmón de membrana. En las imágenes que se muestran, la imagen A se puede ver lo que es el pulmón de membrana, hecho con el material de silicona, y en la imagen B se ve lo que se le llama caudalímetro y sirve para regular el suministro de oxígeno y gas de barrido. Y en la imagen C se ve el dispositivo de bomba ECMO, del que les digo que hay varias marcas. En la imagen de abajo, en la que está a la izquierda, se muestra una cánula de doble luz completa con sangre desoxigenada y oxigenada respectivamente, mientras que en la imagen derecha se muestra solamente el circuito ECMO completo con oxígeno y aire de grado médico conectado a flujómetros para poder controlar el oxígeno y el flujo de gas barrido. De hecho, en esa imagen se alcanza a ver lo que es el tubo conectado al oxigenador de membrana. Y vamos a dividir el ECMO en dos tipos, en el que es venovenoso y en el que es venoarterial. El venovenoso está indicado principalmente en insuficiencia respiratoria primaria, ya que tiene como objetivo principal promover el descanso pulmonar a través de una ventilación de protección pulmonar. La ventilación de protección pulmonar, su objetivo es disminuir la incidencia y la gravedad de lesiones pulmonares inducidas por un ventilador mecánico. Lesiones como lo son el volutrauma, el barotrauma, el atelectrauma y el biotrauma. Los grandes volúmenes de corrientes conducen a disrupción epitelial que resulta en inflamación, atelectasia, hipoxemia e inflamación. Entonces, para los pacientes que tienen síndrome de dificultad respiratoria aguda, se deben utilizar volúmenes bajos, volúmenes de 10 a 15 mililitros por kilogramo, y con esto se disminuye el riesgo de inflamación. Vamos a ver que el volumen común utilizado en esta estrategia venovenosa es de 60 a 80 mililitros por kilogramo. Se debe obtener una ecocardiografía antes de la canulación para descartar patologías cardíacas asociadas a insuficiencia respiratoria, y esto se hace en ambos tipos como una manera pues de prevenir complicaciones. Si la evidencia de disfunción por cardiopatía grave está presente, ya sea con que se presentaron datos en la ecocardiografía, entonces se debería de considerar la oxigenación extracorpórea venoarterial. De hecho, la venoarterial solamente está reservada para pacientes que tienen hipotensión refractaria después de la canulación de una venovenosa, es decir, aquellos pacientes que se complican por haber sido sometidos a ECMO venovenoso. Se requieren dos cánulas para poder realizar el ECMO. Una cánula de entrada, que es la que va del paciente hacia la bomba, y otra de salida, que es la que va de la bomba al paciente. La canulación del ECMO venovenoso se puede realizar en múltiples entornos, ya sea en las salas de emergencias, en unidad de cuidados intensivos, en los quirófanos y en los laboratorios de cateterismo cardíaco. Antes de la canulación se debe de asegurar la vía aérea del paciente. Para esto hay que obtener un acceso arterial para el manejo hemodinámico y se debe de obtener un acceso venoso central, preferentemente respetando la vena yugular interna derecha, pues esta vena nos va a ayudar porque se utiliza como la colocación de la cánula de salida. Su confirmación, pues como en todo lo que son cateterismos, se confirma por medio de una radiografía. La estrategia más común para el venovenoso es situar la cánula o el tubo en la vena femoral para extraer la sangre y llevarla al circuito, donde está el oxigenador de membrana. Después del circuito, tras la limpieza de la sangre, esta se devuelve al cuerpo por medio de la cánula situada en la vena yugular en el cuello, como se ve en la imagen. Las determinantes para lograr los objetivos del flujo sanguíneo incluyen el tamaño de la cánula, el nivel de hemoglobina, el oxígeno que haya en el circuito, el flujo del ECMO, que se mide por litros por minuto, el relativo gasto cardíaco que tenga el paciente,
las demandas metabólicas y el grado de recirculación que se pueda producir. Existen complicaciones, de hecho en el veno venoso las complicaciones más comunes son hipercapnia, por lo tanto acidosis metabólica, hipoxemia, pero estas complicaciones solamente son en casos de no saber utilizar los dispositivos o de que haya algún fallo en estos, es decir, que no funcionen correctamente. Otra de las complicaciones sería una recirculación, pero esto se previene por medio del uso de bicánulas. Otra complicación sería el fallo cardíaco y la sepsis. Se puede retirar el dispositivo hasta que el paciente muestre que su función activa de los pulmones haya mejorado. Y esto se va a ver por medio de datos como la frecuencia respiratoria, las presiones máximas y pues la saturación de oxígeno, que sean valores aceptables. Y en cuanto a lo que es la venoarterial, el ECMO venoarterial, este también provee de soporte circulatorio mecánico en paralelo a la función cardíaca nativa. Es decir, la función es casi la misma, solamente que la aplicación es diferente. Esto se utiliza en el contexto de que haya insuficiencia cardíaca aislada o insuficiencia cardiopulmonar combinada. La diferencia es que la cánula de salida se va a colocar en una arteria para proporcionar apoyo circulatorio al paciente. Y pues en la venosa es solamente en venas. Existen dos tipos de ECMO venoarterial, en la que se le llama canulación a la canulación central, mediante la cual se le coloca la cánula de entrada venosa en la aurícula derecha y la cánula de salida se coloca hasta la aorta ascendente. Se produce principalmente en pacientes que sean poscardiotomía. Y el otro tipo de venoarterial sería la periférica, donde se coloca una cánula de entrada venosa en una vena femoral o la vena yugular interna derecha y colocando una cánula de salida arterial en la arteria femoral o injertándola en la arteria subclavia o axilar derecha. Sus indicaciones para utilizarlo son similares a la venovenosa. También se tiene que descartar procesos patológicos irreversibles antes de la canulación y la ecocardiografía se debe obtener para descartar cardiopatías. Sus complicaciones son similares también, pero en esta puede haber distensión pulmonar y edema, infección, sepsis, isquemia, por lo tanto síndrome compartimental y amputación o fasciotomías, dependiendo cuáles sean los tejidos que se vean más afectados. Esto también por las mismas enfermedades concomitantes que puedan tener los pacientes. En casos de que el sistema falle y una de las complicaciones más severas pues es la hemólisis, que es más prevalente en la venoarterial, en el ECMO venoarterial. Se puede retirar el ECMO venoarterial tan pronto como se noten los signos de recuperación del miocardio. Y si la presión arterial media del paciente no cae más de 10 a 15 milímetros de mercurio y las presiones de llenado no aumentan, es decir, estos datos nos van a decir que el paciente está estable o al menos recuperándose, entonces se permite que el paciente fluya al nivel más bajo tolerado, que el ECMO tenga el nivel más bajo tolerado durante 8 horas antes de desconectar el dispositivo. Y bueno, a continuación les voy a mostrar un pequeño video acerca de cómo es que funciona esta técnica.
Las indicaciones para utilizar el ECMO venovenoso serían síndrome de dificultad respiratoria aguda, como ya lo veníamos diciendo, la presencia de alguna fístula broncopleural, en caso de que el paciente esté en estado asmático. También se utiliza como un puente para el trasplante de pulmón, también para neumonía viral, ya sea o también bacteriana, así como una lesión pulmonar aguda o en casos de que haya hipoxia e hipercapnia refractaria. Las indicaciones para el ECMO venoarterial serían la insuficiencia cardíaca crónica aguda, la insuficiencia cardíaca aguda secundaria a miocarditis, una embolia pulmonar masiva, un shock cardiogénico refractario, una taquicardia ventricular refractaria o un choque de cardiotomía, o en casos más graves un paro cardíaco con RCP en curso. Las contraindicaciones de ECMO serían en casos donde el paciente presente un shock séptico, es decir, una sepsis muy abrumadora. También que en casos de que tenga insuficiencia orgánica multisistémica, en caso de que tenga enfermedad crónica en etapa terminal o en alguna lesión neurológica no sobreviviente, algún diagnóstico avanzado de malignidad o en pacientes mayores de 70 años. Introduciendo el uso de ECMO un poco más a la actualidad, podemos decir que durante la pandemia del COVID-19, múltiples pacientes presentaban como propia evolución de la enfermedad un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Entonces, este sistema de oxigenación por membrana extracorpórea se utilizó y se aplicó en estos pacientes. Los principales factores de riesgo de la mala supervivencia de los pacientes eran la edad del paciente, la experiencia previa de los centros ECMO, porque no son dispositivos tan fáciles de usar, o sea, tienes que tener una capacitación, y enfermedades también concomitantes preexistentes, como las crónicas que conocemos, como diabetes, cáncer, y etcétera. Enfermedades cardiovasculares, enfermedades de pulmonar crónica, hipertensión. Mientras que la tasa de mortalidad por COVID en pacientes hospitalizados sin ECMO en 2020 era del 70%, según un artículo de European Respiratory Journal, se demostró mediante un metaanálisis de Journal Cardiothoracic and Vascular Anesthesia que la mortalidad bajaba hasta el 39% en pacientes que usaban ECMO. Y ahorita les voy a enseñar algunos datos epidemiológicos al respecto. Ahora, según esta tabla, se muestran cuáles son las indicaciones en pacientes que tengan COVID
para ver si sí se utiliza o no se utiliza la oxigenación extracorpórea, sobre todo en aquellos que tienen pues síndrome respiratorio agudo. Y pues podemos ver que los factores más importantes son la edad, porque por ejemplo menores de 60 años pues sí está justificado su uso, y en de 60 a 69 puede que no, o sea, es a considerar más factores como lo son las morbilidades, si tiene morbilidades moderadas o si tiene comorbilidades severas, como lo son la diálisis, falla orgánica o un pobre estado de salud general. En general, estas indicaciones de ECMO se basan en una evaluación cuidadosa de varios parámetros, parámetros amnésicos, biográficos y médicos, y pronósticos en cada paciente individual para evitar tratamientos inútiles. Porque si se aplica un ECMO en un paciente mayor a 70 años, por ejemplo, puede llegar a presentar las complicaciones más severas, como lo es la hemólisis. Y en cuanto a algunos datos de epidemiología, para refutar el por qué les digo que la tasa había bajado hasta el 39%, la tasa de mortalidad utilizando ECMO, en unos estudios presentó Francia, reportó un estimado de probabilidad de 60 a 90 días de un 31 a un 36% de mortalidad en 83 pacientes. Pacientes que tenían síndrome de respiración, de dificultad respiratoria aguda y uso de ECMO. También Chile presentó un estudio similar con 85 pacientes, pero en un promedio de 90 días, con una tasa de mortalidad del 38.8%. Los datos que se muestran en la gráfica, los que más nos interesan son los de la primera oleada. Los de la primera oleada sí muestran cómo es que la tasa de mortalidad se mantenía en un promedio de 39% en aquellos pacientes que sí utilizaban ECMO. ¿Por qué sube en las oleadas posteriores? Se preguntarán. Esto es porque se incluyeron cambios en la selección y el tratamiento de los pacientes estándares en el transcurso de la pandemia, como por ejemplo se usó con mayor frecuencia la ventilación mecánica endotraqueal, porque pues, su disponibilidad es mejor y su costo es menor, aparte de la aparición de variantes emergentes. Es decir, no porque en la gráfica muestre un aumento en las oleadas posteriores quiere decir que ECMO no haya servido o haya dejado de servir, sino que eso es por las variantes que le digo. Y ya para finalizar un poco, les voy a hablar un poco de los factores que se asocian con hemólisis. La hemólisis es una complicación severa del uso de ECMO, sobre todo en el ECMO venoarterial. La hemólisis es un daño mecánico de los glóbulos rojos, esa es su definición, está inducida por un exceso de alta tensión de cizallamiento. En este caso, como puede ser por el uso de bombas de sangre, las cánulas, y esta se manifiesta por la liberación de hemoglobina de los glóbulos rojos rotos, o por el estirado en exceso, o por sobrecalentados o envejecidos prematuramente. En un estudio para poder verificar los factores de hemólisis de ECMO, se utilizaron los niveles de hemoglobina libre en plasma, como un marcador de la hemólisis. Y los resultados nos dieron, por ejemplo, que las cánulas pequeñas y el alto flujo sanguíneo de ECMO puede inducir hemólisis. Entonces son factores que sí causan esta complicación tan severa. El tipo de bomba simple no tuvo impacto en el desarrollo de hemólisis, es decir, cualquier tipo de bomba que se utilizaba no ocasionaba esta complicación. Los pacientes con ECMO venoarterial eran mayores en edad y presentaron niveles más altos de hemoglobina libre y de deshidrogenasa láctica. Como sabemos, la deshidrogenasa láctica es un claro signo de destrucción celular según su indicación. Hubo una proporción anormal de los niveles altos de hemoglobina libre en plasma en ECMO, como fueron significativamente más altos en la venoarterial, con un 4%, que fue el doble en comparación con el tratamiento del ECMO venovenoso, donde solamente fue del 2%. La frecuencia de hemólisis osciló entre el 5 y 18%,
que como nos podemos dar cuenta no es una complicación muy común, sin embargo sí es muy severa. La transfusión de glóbulos rojos durante ECMO se asoció con complicaciones graves, complicaciones por ejemplo tromboembólicas, sepsis, hemólisis. Entonces, como conclusión de este estudio, nos deja que los pacientes con ECMO venoarterial presentaron valores más altos de hemoglobina libre antes de utilizar ECMO y durante todo el soporte de este dispositivo, de esta técnica. Por otro lado, los que tenían el soporte venovenoso han demostrado mayor frecuencia de trombosis de la cabeza de la bomba, la cual también es una complicación severa. Y eso sería todo, compañeros. Gracias.